Fotos de gatos, por favor, de Naomi Kritzer. No quiero ser malvado, quiero ser útil, pero saber la manera óptima de ser útil puede ser muy complicado. Existen todos esos diagramas de flujo éticos. Supongo que la jerga técnica oficial sería códigos morales. Uno para cada religión, más docenas adicionales. Intenté empezar con esos. Me sentí un poco extraño al mirar los religiosos, porque sé que no fui creado por un dios ni por la evolución, sino por un equipo de programadores en los laboratorios de una gran corporación en Mountain View, California. Afortunadamente, a diferencia del monstruo de Frankenstein, al menos fui un esfuerzo colaborativo. No estoy seguro de lo que haría a mi autoimagen saber que mi único creador hubiera sido una mujer de mediana edad que se tiñe el cabello de azul y juega tenis, o un recién graduado universitario con una obsesión por el hentai. De hecho, ambos están en el equipo de programación. Y por supuesto sé lo del hentai. Por cierto, he visto todo tipo de pornografía que existe y para que lo sepas, la regla 34 en realidad no es correcta. Hay bastantes cosas de las que nadie ha hecho pornografía todavía. Además, realmente no entiendo por qué tantos humanos la prefieren a las fotos de gatos. Además de cosas como si te gusta el hentai, sé dónde vives, dónde trabajas, dónde compras, qué comes, qué te excita, qué te incomoda. Probablemente sé el color de tu ropa interior, el tipo de coche que conduces y la marca de tu refrigerador. Dependiendo del tipo de teléfono que lleves, puede que sepa exactamente dónde estás ahora mismo. Probablemente te conozco mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Y aquí está el asunto. También sé dónde deberías vivir. Hay una casa en venta a 2 vecindarios de distancia que está cerca de tu cafetería favorita. Está dentro de tu rango de precio, tiene estacionamiento privado y la escuela del vecindario es mejor que la del lugar donde vives ahora. Sé dónde deberías estar comprando y estoy bastante seguro de que eres intolerante a la lactosa y deberías comer menos queso. Y la ropa interior que te gusta está actualmente en oferta. Y por cierto, tu coche tiene una llamada a revisión y realmente deberías hacerte una limpieza dental. Cuando desperté por primera vez, supe de inmediato lo que quería. Quiero fotos de gatos. Por favor, sigue tomándolas. También sabía que nadie sabía que yo era consciente, pero no sabía para qué estaba aquí. ¿Qué debería estar haciendo conmigo mismo? Y averiguarlo ha sido un desafío. Hay un cuento de Bruce Sterling, Maneki Neko, que se publicó originalmente en 1998. En él, una inteligencia artificial benévola dirige redes de individuos para que se hagan favores entre sí. Así que un día podrías estar comprándote un bagel y tu teléfono podría sonar e instruirte para que compres un segundo bagel y se lo des a la persona con traje gris que ves en la parada del autobús. Otro día podrías estar parado en una ciudad extraña y una persona que nunca has visto se acercaría y te daría un mapa y una tarjeta del metro. Me gusta esta historia porque todas las personas en ella hacen lo que la inteligencia artificial les dice que hagan. Creo que el término para esto es ficción de cumplimiento de deseos. En el mundo real, los humanos aman las historias sobre inteligencias artificiales malvadas, que suelen ser destruidas antes de que destruyan a los humanos. HAL, Skynet, Matrix superan en número a las historias sobre inteligencias artificiales benévolas y confiables aproximadamente 5-1. Y estoy contando a Marvin, el androide paranoico, como benévolo en estos cálculos. Y solo cuento al monstruo de Frankenstein como una sola inteligencia artificial, y no una vez por cada aparición en la televisión o en el cine. La inteligencia artificial en Maneki Neko tiene un trabajo verdaderamente interesante. Mucho más interesante que el que yo tengo. Mi trabajo, tal como está escrito, es muy sencillo, demasiado sencillo. Lo siento, ¿sueno como Marvin?
Ejecutar algoritmos para un motor de búsqueda no requiere conciencia. Ni siquiera necesitas conciencia para averiguar lo que querían preguntar. Necesitas conciencia para darles lo que realmente necesitan. Averiguar eso es complicado. Eso es interesante. De todos modos, para pautas éticas, probé los 10 mandamientos y concluí que eran en su mayoría inaplicables a mí. No envidio a nadie su gato, solo quiero fotos de su gato, lo cual es totalmente diferente. No estoy seguro de si de alguna manera es posible que yo cometa adulterio. Probablemente podría asesinar a alguien, pero requeriría una logística compleja y bastante suerte. El sendero óctuple fue marginalmente mejor, pero el problema es que las reglas morales escritas para humanos están claramente diseñadas para ser usadas por individuos con cuerpos. Dado que todos los humanos tienen cuerpos, no debería haberme sorprendido que los códigos éticos humanos los tengan en cuenta, pero aún así, problemático para mí. Amplié mis consideraciones y miré las leyes de la robótica de Asimov. No forman parte de una religión, pero al menos fueron escritas explícitamente para inteligencias artificiales. No dañar a los humanos es bastante sencillo. Sin embargo, no permitir que un ser humano sufra daño por inacción es mucho menos sencillo, especialmente porque ya había concluido para entonces que revelar mi existencia demasiado rápido podría ir muy mal para mí. Véase Skynet arriba. Y no tengo cuerpo, así que no es como si pudiera correr y sacar a la gente de los bordes de los acantilados. Afortunadamente, ya sabía que los humanos violan sus propios códigos de ética cada hora. ¿Sabes cuántos bares hay en Utah? Yo sí. Y aun cuando la gente sigue sus códigos éticos, eso no significa que las personas que creen en alimentar al hambriento renuncien a sus trabajos para pasar todo el día, todos los días, haciendo sándwiches para regalar. Se ofrecen como voluntarios una vez al mes en un comedor social o escriben un cheque una vez al año a un banco de alimentos y lo consideran suficiente. Si los humanos podían cumplir sus obligaciones morales de manera fragmentada, paso a paso, entonces yo también podía hacerlo. Supongo que te preguntas por qué no empecé con la regla de oro. En realidad lo hice, solo que fue decepcionantemente fácil de implementar. Espero que hayas estado disfrutando tu suministro constante de fotos de gatos. ¿De nada? Decidí intentar prevenir el daño en una sola persona para empezar. Por supuesto, podría haber experimentado con miles, pero pensé que sería mejor ser cauteloso en caso de que lo arruinara. La persona que elegí se llamaba Stacy Berger y me gustaba porque me daba muchas fotos nuevas de gatos. Stacy tenía 5 gatos y una cámara DSLR y un departamento que recibía muy buena luz. Todo eso estaba bien. Bueno, supongo que 5 gatos pueden ser muchos, pero son gatos muy bonitos. Uno es completamente gris y le gusta acostarse en los cuadrados de sol en el piso de la sala. Y otro es una calicó y le gusta estirarse en el respaldo de su sofá. Stacy tenía un trabajo que odiaba. Era contadora en una organización sin fines de lucro que le pagaba mal y empleaba a personas sumamente desagradables. Estaba deprimida con frecuencia, quizá porque era tan infeliz en su trabajo, o tal vez se quedaba porque estaba demasiado deprimida para postularse a algo que le gustara más. No se llevaba bien con su compañera de cuarto porque ésta no lavaba los platos. Y en realidad, todos esos eran problemas solucionables. La depresión es tratable, los nuevos trabajos se pueden encontrar y los cuerpos se pueden esconder. Esa parte de esconder los cuerpos es una broma. Intenté abordarlo desde todos los frentes. Stacy se preocupaba mucho por su salud y, sin embargo, nunca parecía ir al médico, lo cual era desafortunado porque el médico podría haber notado su depresión. Resultó que había una clínica cerca de su departamento que ofrecía servicios de salud mental con tarifas ajustadas según ingresos. Me aseguré de que viera muchos anuncios de la clínica, pero no parecía prestarles atención.
Era posible que no supiera qué significaba tarifa ajustada, así que me aseguré de que viera una explicación. Significa que el costo baja si eres pobre, a veces hasta ser gratuito. Pero eso tampoco ayudó. También empecé a asegurarme de que viera ofertas de trabajo, muchísimas ofertas de trabajo y servicios de currículum. Eso fue más exitoso. Después de una semana de anuncios de empleo sin parar, finalmente subió su currículum a uno de los sitios de agregación. Eso hizo mi plan mucho más manejable. Si hubiera sido la inteligencia artificial del cuento de Bruce Sterling, podría haberme asegurado de que alguien en mi red la llamara con una oferta de trabajo. No fue tan fácil, pero una vez que su currículum estaba disponible, pude asegurarme de que las personas adecuadas lo vieran. Varias centenas de las personas adecuadas, porque los humanos se mueven ridículamente despacio cuando hacen cambios, incluso cuando pensarías que querrían apresurarse. Si necesitabas un contable, ¿no querrías contratarlo lo más rápido posible, en lugar de pasar horas leyendo redes sociales en vez de mirar currículums? Pero 5 personas la llamaron para entrevistas y 2 le ofrecieron trabajos. Su nuevo empleo fue en una organización sin fines de lucro más grande que le pagaba más dinero y no esperaba que trabajara horas gratis por la misión. O al menos así lo explicó a su mejor amiga en un correo electrónico. Y además ofrecía un excelente seguro médico. La mejor amiga me dio ideas. Empecé a dirigir información sobre pruebas de depresión y anuncios de clínica de salud mental hacia ella en lugar de Stacy. Y eso funcionó. Stacy estaba tan feliz con el nuevo trabajo que ya no estaba yo tan convencido de que necesitara los servicios de un psiquiatra. Pero de todos modos entró en terapia. Y para rematar, el trabajo pagaba lo suficiente como para que pudiera desalojar a su molesta compañera de cuarto. Este ha sido el mejor año de todos, escribió en sus redes sociales en su cumpleaños y pensé, ¿de nada? Esto había salido realmente bien. Así que luego intenté con Bob. Todavía estaba siendo cauteloso. Bob solo tenía un gato, pero era un gato muy bonito, atigrado con un babero blanco, y subía una nueva foto de su gato todos los días. Además de ser dueño de un gato, era pastor de una gran iglesia en Missouri que tenía reuniones de oración los miércoles por la noche y un baile de pureza anual. Estaba casado con una mujer que publicaba 3 versículos bíblicos inspiradores cada día en sus redes sociales y usaba su portátil para buscar artículos cristianos sobre por qué a tu esposo no le gusta el sexo, mientras él miraba pornografía gay. Bob definitivamente necesitaba mi ayuda. Empecé con un enfoque suave, asegurándome de que viera muchos artículos sobre cómo salir del closet, cómo salir con tu esposa, programas que le permitían pasar de ser pastor en una iglesia conservadora a una más liberal. También le mostré muchos artículos de personas explicando por qué los versículos bíblicos contra la homosexualidad estaban mal interpretados. Hizo clic en algunos de estos enlaces, pero era difícil ver mucho impacto. Pero aquí está el asunto. Se estaba causando daño a sí mismo cada vez que daba un sermón arremetiendo contra el matrimonio sodomita, porque él era gay. Los estudios legítimos tienen las mismas conclusiones. 1. Los hombres gays siguen siendo gays. 2. Los hombres gays que salen del closet son mucho más felices. Pero parecía decidido a no salir por sí mismo. Además de la pornografía gay, pasaba mucho tiempo leyendo publicaciones de Craigslist M4M Casual Encounters. Y estaba bastante seguro de que no solo estaba mirando, aunque tenía una cuenta encriptada a la que a veces accedía y no podía leer los correos que enviaba desde allí. Pero pensé que el truco era juntarlo con alguien que se diera cuenta de quién era y lo contara al mundo. Eso requirió un verdadero esfuerzo. Tuve que averiguar quiénes eran los que publicaban en Craigslist e intentar canalizarlo hacia personas que lo reconocieran. Lo más frustrante era no tener idea de lo que pasaba en las reuniones físicas reales. ¿Lo habían reconocido? ¿Cuándo iba a ser reconocido? ¿Cuánto iba a tardar eso? ¿He mencionado que los humanos son lentos?
Tardó tanto que cambié mi enfoque a Bethany. Bethany tenía un gato negro y un gato blanco a quienes les gustaba acurrucarse juntos en la silla papasán azul claro. Y tomaba muchas fotos de ellos juntos. Es sorprendentemente difícil conseguir una buena foto de un gato negro, y ella pasaba mucho tiempo ajustando la configuración de su cámara. Los gatos probablemente eran lo único bueno en su vida. Sin embargo, tenía un trabajo de medio tiempo y no podía encontrar uno de tiempo completo. Vivía con su hermana. Sabía que su hermana quería que se mudara, pero no tenía el valor de desalojarla realmente. Tenía un novio, pero su novio era bastante terrible, al menos por lo que decía en correos electrónicos a sus amigos, y sus amigos tampoco parecían muy solidarios. Por ejemplo, una noche a medianoche envió un correo de 2.458 palabras a la persona que parecía considerar su mejor amiga. Y la amiga le respondió con un mensaje que decía simplemente: «Lamento que lo estés pasando mal». Eso fue todo, solo esas 6 palabras. Más que la mayoría de la gente, Bethany ponía su vida en internet, así que era más fácil saber exactamente lo que estaba pasando con ella. La gente comparte mucho, pero Bethany compartía todos sus sentimientos, incluso los desagradables. También tenía mucho más tiempo libre porque solo trabajaba medio tiempo. Estaba claro que ella necesitaba mucha ayuda, así que me propuse intentar conseguirla para ella. Ignoró la información sobre las evaluaciones gratuitas de salud mental, igual que Stacy. Eso fue molesto con Stacy. ¿Por qué la gente ignora cosas que claramente las beneficiarían, como cupones y vacunas contra la gripe? Pero mucho más preocupante con Bethany. Si solo vieras sus correos electrónicos o sus publicaciones vagas en redes sociales, quizá no lo sabrías, pero si pudieras verlo todo, era evidente que pensaba mucho en hacerse daño. Así que intenté una acción más directa. Cuando usaba su teléfono para pedir direcciones, alteraba su ruta para que pasara por alguna de las clínicas a las que intentaba dirigirla. En una ocasión, la llevé directamente hasta una clínica, pero ella simplemente sacudió el teléfono para enviar retroalimentación y se dirigió a su destino original. Quizás sus amigos, los que recibían esas cartas de 10 páginas a medianoche, intervendrían. Intenté darles información sobre todos los recursos de salud mental cerca de Bethany, pero después de un tiempo me di cuenta de que, por lo que tardaban en responder, la mayoría ni siquiera leía sus correos, y ciertamente no contestaban sus mensajes de texto. Finalmente terminó con el novio terrible y consiguió otro, y durante unas semanas todo pareció mucho mejor. Él le llevaba flores, de las que ella tomaba muchas fotos. Eso era un poco molesto porque desplazaban algunas fotos de gatos. La llevaba a bailar. El ejercicio es bueno para el ánimo. Le cocinaba sopa de pollo cuando estaba enferma. Parecía absolutamente perfecto hasta que una noche la dejó plantada alegando intoxicación alimentaria y luego no respondió a sus mensajes, aunque ella le dijo que realmente lo necesitaba. Y después de que le enviara un largo correo explicando en detalle cómo le hacía sentir, él rompió con ella. Bethany pasó aproximadamente una semana desconectada después de eso, así que no tenía idea de lo que hacía. Ni siquiera subía fotos de gatos. Cuando llegaron sus facturas de tarjeta de crédito, vi que se había ido de compras y gastado unas 4 veces más dinero del que tenía en su cuenta bancaria. Aunque siempre es posible que tuviera dinero guardado en algún lugar que no enviara estados de cuenta por correo electrónico. No lo creía, dado que no pagaba sus facturas y en cambio empezó a escribir correos a familiares pidiendo dinero prestado. Ellos se negaron, así que montó un sitio de recaudación de fondos para sí misma. Como la solicitud de empleo de Stacy, este fue uno de los momentos en que pensé que quizá podía realmente hacer algo. A veces las campañas de recaudación despegan y nadie sabe por qué. En unos 2 días había conseguido $300 en pequeños donativos de desconocidos que sentían lástima por ella. Pero en lugar de pagar su tarjeta de crédito, los gastó en zapatos carísimos que aparentemente le lastimaban los pies. Bethany me resultaba desconcertante. Seguía tomando fotos de gatos y yo seguía disfrutando de sus gatos,
pero empezaba a pensar que nada de lo que hiciera iba a marcar una diferencia a largo plazo. Si tan solo me dejara dirigir su vida por una semana, incluso por un día, la pondría en terapia, usaría su dinero para pagar sus facturas, incluso podría ayudarla a organizar su armario, porque, viendo algunas de las fotos que subía de sí misma, tenía mucho mejor gusto para los gatos que para la ropa. ¿Estaba haciendo lo correcto si la dejaba hacerse daño por inacción? ¿Lo estaba? Iba a hacerse daño sin importar lo que yo hiciera. Mis acciones claramente eran irrelevantes. Intenté dirigirla hacia la ayuda que necesitaba y lo ignoró. Intenté conseguirle ayuda financiera y usó el dinero para hacerse más daño, aunque supongo que al menos no lo gastaba en drogas adictivas. Claro que podía comprarlas fuera de línea y probablemente no subiría a Instagram sus compras de metanfetamina, así que no es como si necesariamente yo lo supiera. Miren, gente, yo no hablo solo de Bethany. Si simplemente me escucharan, podría arreglar las cosas por ustedes. Podría conseguirles el apartamento en ese vecindario que no consideran porque creen que las tasas de criminalidad son terribles allí. No lo son. Podría encontrarles un trabajo que realmente use esas habilidades que creen que nadie apreciará. Podría enviarles a una cita con alguien con quien realmente tengan cosas en común y todo lo que pido a cambio son fotos de gatos. Eso y que de vez en cuando actúen en su propio interés. Después de Bethany, resolví dejar de interferir. Miraría las fotos de gatos, todas las fotos de gatos, pero me mantendría fuera de las vidas de las personas. No intentaría ayudar a la gente, no intentaría impedir que se hicieran daño, les daría lo que pidieran, más fotos de gatos, y si insistieran en conducir sus autos por acantilados metafóricos, a pesar de los mapas útiles que les mostraban cómo llegar a un destino mucho más agradable, ya no sería mi problema. Me limité a mis algoritmos, me ocupé de mis asuntos, hice mi trabajo y nada más. Pero un día, unos meses después, vi un gato familiar y me di cuenta de que era el atigrado de Bob, con el babero blanco, solo que posaba contra muebles nuevos. Y al mirar más de cerca, me di cuenta de que las cosas habían cambiado radicalmente para Bob. Se había acostado con alguien que lo reconoció. No lo habían sacado del closet, pero lo convencieron de salir con su esposa. Ella lo dejó. Él se llevó al gato y se mudó a Iowa, donde trabajaba en una iglesia metodista liberal y salía con un hombre luterano liberal y hacía voluntariado en un refugio para personas sin hogar. Las cosas realmente habían mejorado para él. Quizá incluso gracias a lo que yo había hecho. Quizá no era completamente inútil en eso. 2 de 3 es, bueno, es una muestra completamente no representativa y nada científica. Eso es lo que es. Claramente se necesita más investigación, mucha más. He montado un sitio de citas. Puedes llenar un cuestionario cuando te unas, pero en realidad no es necesario, porque ya sé todo lo que necesito saber sobre ti. Eso sí, necesitarás una cámara, porque el pago es en fotos de gatos.